Cuando pensamos en un hospital, lo primero que se nos viene a la mente son lugares de esperanza, sitios donde los médicos, enfermeros y demás personal luchan por devolver la vida, donde cada pasillo guarda historias de recuperación y de segundas oportunidades. Pero no todos los hospitales son iguales, porque también existen rincones oscuros donde la medicina se convierte en tortura y la esperanza en condena. Esta historia que te voy a contar hoy es horrorosa, es repulsiva, porque en un hospital ya olvidado por los años, existió un pabellón donde la gente entraba y jamás volvía a salir. Este es el caso del pabellón 9. La década de los 70 no fue muy amable con los hospitales psiquiátricos, sobrepoblados, con recursos escasos, pasillos fríos y personal muy agotado. Las técnicas más polémicas todavía eran comunes, como electroshock, lobotomías, fármacos experimentales, entre otros. En medio de ese panorama llegó el doctor Ernesto Valdivia, joven, idealista, convencido de que podía cambiar algo desde dentro. En su primer día, recorrió las instalaciones con un bloc de notas en mano, apuntando mejoras que soñaba implementar. Pero, al final de un laberinto de pasillos, encontró algo que no figuraba en ningún plano. Una puerta metálica, corroída, marcada con pintura roja, con un número escrito a mano. El número 9. Ningún mapa, ninguna reunión del hospital hablaba de ese pabellón. Y sin embargo, allí estaba, oscuro, solitario e innombrable. Ernesto pronto notó algo extraño. En la lista de pacientes aparecían nombres que, de un día para otro, desaparecían sin constancia de alta médica. Cada vez que un interno desaparecía de las listas oficiales, los rumores entre los enfermeros coincidían. Lo habían visto por última vez siendo trasladado cerca del pabellón 9. Cuando el doctor Ernesto preguntaba, las respuestas eran evasivas. Se lo llevaron sus familiares, doctor. O lo trasladaron a otro centro, doctor. Pero no había firmas, no había papeles, no había nada. Una enfermera mayor, al verlo curiosear de más, se atrevió a susurrarle: Doctor, no pregunte por los que entran al pabellón 9. No regresa ninguno. Una noche de guardia, el doctor Ernesto decidió comprobarlo por sí mismo. Avanzó, con linterna en mano, hasta la puerta número 9. El pasillo olía a humedad. Escuchó un golpe metálico, como el de una camilla siendo arrastrada, y voces, susurros breves que se apagaron apenas giró la perilla. Al entrar, dentro encontró polvo acumulado, paredes descascaradas y sobre todo mucho silencio, solo silencio.
pero en una esquina había restos. Una zapatilla infantil cubierta de polvo, una silla de sujeción con correas oxidadas y grabados en la pared escritos con uñas o algún objeto afilado. Uno de ellos decía: "Yo no estoy enfermo". Movido por la sospecha, Ernesto tuvo el atrevimiento de descender al sótano del hospital. En el sótano, entre cajas olvidadas, Ernesto halló un archivador metálico con carpetas amarillentas. No llevaban sello del hospital, sino sello del Ministerio de Defensa. Los nombres de aquellos pacientes supuestamente desaparecidos estaban allí. Obreros, estudiantes, incluso un periodista que hacía pocos meses había criticado al régimen. Todos ingresados con diagnósticos absurdos: esquizofrenia aguda, delirio paranoide o depresión antisocial. El pabellón 9 no era un área de tratamiento, era un centro de reclusión encubierto. Personas incómodas para el gobierno eran desaparecidas bajo la fachada de pacientes psiquiátricos. Ernesto revisó fichas clínicas con anotaciones a mano, recetas con fármacos que aún no estaban aprobadas oficialmente, historias de electroshock aplicados sin consentimiento. En un cajón encontró fotografías en blanco y negro: hombres atados a camillas, mujeres con vendajes improvisados, niños con la mirada perdida. Las firmas al pie de la hoja no eran de médicos, sino de oficiales militares. Su cuerpo tembló. Lo que estaba viendo no era negligencia, era experimentación deliberada en seres humanos. Consciente de la gravedad, Ernesto intentó preparar un informe, pero antes de poder entregarlo al ministerio, lo interceptó el director administrativo del hospital. Con calma, cerró la puerta de su oficina y deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había ya una ficha médica con el nombre de Ernesto Valdivia, su foto, su edad, un diagnóstico inventado: trastorno paranoide agudo, y la fecha de ingreso justo al día siguiente. El mensaje era claro: ya sabía demasiado. Ernesto entendió que no podía hablar, que la única forma de sobrevivir era callar. Desde ese día, trabajó como si nada hubiese ocurrido, cargando con un peso que lo acompañaría hasta el final de sus días. El pabellón 9 siguió operando varios años más en las sombras, hasta que un día oficialmente se declaró en desuso y fue tapiado. Varias décadas después, el hospital entero fue demolido para levantar un centro comercial. Nadie volvió a hablar de él. Sin embargo, en el Archivo Nacional, en una caja mal clasificada, alguien encontró una carpeta. Dentro no habían documentos médicos, solo una ficha en blanco con un nombre escrito a mano: Doctor Ernesto Valdivia. Vacía, sin diagnósticos, sin fecha de ingreso, como si aún esperara el momento de completarse.
La historia del Pabellón 9 no es solo un secreto enterrado entre archivos. Es un recordatorio de hasta dónde puede llegar el horror humano cuando se esconde detrás de una bata blanca. Si esta historia te ha gustado, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones, y el próximo episodio de horror estará justo en tus manos.